Comprendíamos que el trabajador que venía de fuera a Madrid encontraba un trabajo seguro y era el viejo campesino todavía con la cabeza de campesino pobre o el viejo obrero agrícola con temor de la represión que ha habido, y había que levantarle gradualmente. Una vez que la dictadura se consolida, ya se sabe que no lo va a invadir nadie España y que la dictadura va a durar, pues Franco arrincona a los falangistas y les concede como cortijo, como lugar suyo, un rincón, que son los sindicatos verticales. El verdadero poder lo ejercen los militares, los generales, los banqueros, y el verdadero grupo de poder es el Opus Dei. Pese a que hubiera una dictadura, había problemas. Es decir, me refiero, cuando hablamos entre nosotros de la etapa inicial, del resurgir que llamamos del movimiento obrero de los años 50, estamos hablando de que el país va cambiando. El aluvión de las familias desde el campo a la ciudad fue en muy pocos años, en muy poco tiempo, millones de personas abandonaron el campo buscando en las ciudades industriales una salida a la miseria. Que a Madrid, como a las grandes ciudades, habían llegado miles y miles de trabajadores que venían de la agricultura, que se estaba mecanizando. Desaparecidas las organizaciones históricas del proletariado, la UGT y la CNT, se crea un nuevo movimiento sindical que es el movimiento de las comisiones obreras. Y ese movimiento de oposición de los trabajadores al sindicato vertical y al régimen tiene un doble objetivo, uno laboral, y ese es, intenta ser legal en toda su actuación, intenta aprovechar todas las vías legales, las elecciones sindicales, los convenios provinciales, etcétera, etcétera, y otro mecanismo ilegal, que es pedir la amnistía, pedir libertad, etcétera, etcétera, cosa que no se puede hacer legalmente, y entonces eso se hace, este movimiento lo hace por la vía ilegal, digamos. La clave es siempre la decisión de utilizar los cauces legales. A partir del año 58, con la ley de convenios colectivos, ser enlace sindical, jurado de empresa, es una palanca para movilizar a los trabajadores contra el sindicato oficial y contra el régimen. Y entonces ya tiene un valor político importante la participación en las elecciones sindicales. Nosotros no íbamos al director de la empresa a decirle somos de comisiones obreras y queremos esto o lo otro. Nosotros casi en la mayor parte de las grandes empresas éramos miembros del jurado de empresa o miembros de enlaces sindicales. Y entonces como representantes de los trabajadores en nuestro ámbito, pues hacíamos las correspondientes demandas. Ese era el acierto de haber utilizado los medios legales, y entonces estabas al tanto de los problemas de la empresa en la hora de los comedores, a la hora del pago de las horas extras, a la hora de los permisos, a la hora de las promociones. Los problemas, repito, cotidianos, estábamos encima de ellos. ¿Y qué hacíamos? Combinábamos eso cotidiano e inmediato con una dimensión que era ir más allá de la empresa. Luego, evidentemente, en el mundo empresarial, en general, pues se aprovechaban de la situación. No había libertades, bajos salarios, y si te salías de madre, pues a lo mejor poderte reprimir. Y como tenías reivindicaciones y necesitabas mecanismos, utilizabas las elecciones, pero también utilizabas las comisiones obreras como tales, en donde había alguien que era receptivo a ellas, porque hubo muy pocos, pero hubo empresarios que sobre todo en la parte final llegaron a aceptar
la existencia como inevitable de comisiones, porque efectivamente el movimiento de las comisiones obreras se había desarrollado muchísimo en los años 60. Entonces, ¿qué es lo que hace el Partido Comunista Clandestino? Es converger de manera natural con los grupos obreros legales de la Iglesia Católica, que estaban legales, autorizados, pero que estaban despegándose del régimen. Es decir, los obispos seguían siendo franquistas, pero había la Hermandad Obrera de Acción Católica, la Juventud Obrera Cristiana, algunos curas obreros, y eso de manera natural, esa convergencia de católicos y de comunistas y algunos disidentes del falangismo son los que dan lugar a la formación de las comisiones obreras en Madrid, y da lugar esa comisión del metal que se crea a que se extienda por todo Madrid, y una vez que el movimiento cuaja, los expulsan del sindicato vertical violentamente, se les acoge en otro local, en la calle Vergara, cerca de Ópera, y ahí acuden los del textil, los de arte gráfica, los de la construcción, los del transporte, y van constituyendo ellos sus propias comisiones provinciales. La Comisión Obrera del Metal catalizó rápidamente, con mucha inteligencia, y es que había que tener un compromiso concreto en esa etapa concreta. Es decir, comprometernos con la defensa de nuestros intereses ya. Saber que el compromiso nos iba a resolver muchos de los problemas que queríamos resolver. Fue un acierto para el metal el que lograran conseguir cada miércoles concentrar a los trabajadores, a las trabajadoras, que aunque pocas, alguna acudía de estos talleres tan grandes de la manufactura metálica. También íbamos otros sectores, aunque no fuéramos del metal. Eso es lo que hicimos, entre otras cosas, apoyándonos en la escuela sindical, porque nos comunicábamos con trabajadores de otras empresas para ponernos de acuerdo entre sí. Pero también hay que decirlo, porque es rigurosamente histórico, que en la intercomunicación nos apoyaba mucho a comisiones obreras las fuerzas que había en la oposición en aquel entonces, como el Partido Comunista particularmente. Pero no solo él, estaban compañeros que teníamos y compañeras de los movimientos del apostolado social de la Iglesia, que tenían un compromiso frente a la propia dictadura, frente al sindicato vertical, y terminaron una serie de ellos integrándose en las comisiones obreras y siendo reprimidos también como fuimos los demás. Había una dictadura, había una represión muy grande, acabamos en la cárcel todos, acabamos procesados, acabamos despedidos, muchos. Cuando el régimen se da cuenta y quiere disolverlo, prácticamente está establecido en toda España. Se desata una represión muy grande contra ese nuevo movimiento, porque las elecciones sindicales de 1966 fueron un éxito de las candidaturas de comisiones, las candidaturas independientes, y entonces desatan una desposesión masiva de enlaces sindicales, encarcelan un montón de gente, etcétera, pero el movimiento ya ha cuajado. Un poco consecuencia del éxito que tuvimos en la primera mitad de los años 60 en cuanto a extensión, en cuanto digamos, a influencia, en cuanto a capacidad de movilización, nivel de representación, es un poco la clave que explica que a partir de 1966 se iniciara una etapa represiva que nos retrotraía a la represión y a su intensidad que había en los años 40 y en los años 50.